Y ahora tenemos el tremendo privilegio de tener acá en nuestro estudio a la ministra de las Artes, la Cultura y el Patrimonio, Carolina Arredondo. ¿Cómo está, ministra? Muy bien, yo también me siento muy privilegiada de estar aquí en esta radio, además que está partiendo, y por supuesto contigo para poder conversar. Siempre tenemos cosas que contar desde el ministerio, así es que agradecida de poder estar aquí acompañándoles. Bueno, tenemos hartas cosas de qué hablar, pero por supuesto vamos a partir con la noticia que tiene que ver con el pase cultural, y hay mucha gente que está un poco confundida, entonces expliquemos exactamente quiénes son los beneficiarios y cómo se hace para acceder a él. Súper, acá nosotros tenemos dos grupos que son muy específicos que van a ser beneficiarios del pase cultural, que ya está funcionando, y necesitamos que ingresen a la página web, que es chilecultura.gov.cl. ¿Para qué? Para activar su pase cultural. Este ya es un derecho que fue tramitado en el proceso de discusión de la ley de presupuestos para este año 2025, y son personas que nacieron en el año 2007, es decir, personas que tienen 18 años o que van a cumplir 18 años durante este año 2025, y que forman parte del 40% del registro social de hogares, y personas nacidas en el 1960 que tienen 65 años o van a cumplir 65 años este año y que tienen su pensión garantizada universal o la están tramitando. Entonces, ¿por qué es importante que lo activen? Porque este es un derecho que ya, como dije, está adquirido, pero necesitamos que manifiesten su intención ingresando a la página web o haciéndolo también de manera presencial en las oficinas del IPS o a través del 101 de Chile Atiende, sobre todo para aquellas personas que probablemente están haciendo su trámite de la PGU de manera presencial o a través de otro mecanismo. Sabemos que la digitalidad hoy día está muy presente en la vida de las personas, pero no podemos desconocer que hay muchos que necesitan vincularse con los mecanismos, en este caso la activación del pase cultural, así sea vía telefónica o presencialmente o acompañados de alguien. En ese sentido, insisto, el 101, que son las oficinas del Chile Atiende, nos han permitido también llegar a muchas personas que ya están recibiendo su pensión garantizada universal y que probablemente, como ya hicieron el trámite, no alcanzaron a llenar en el formulario "quiero recibir mi pase", y como ya la tienen, es importante que puedan manifestar su voluntad de recibir este nuevo aporte del Estado, que son 50.000 pesos, para poder utilizar, diciéndolo así en frío, en bienes y servicios culturales, pero si uno lo lleva a la experiencia, que es lo que buscamos, que las personas de estos dos tramos etarios puedan tener una experiencia cultural, es para poder comprar una entrada al cine, al teatro, a un concierto, un libro, un disco, entre muchas otras cosas más. Ahora, varias preguntas respecto a eso. Uno, nos preguntábamos el otro día acá, ¿cómo nos aseguramos de que esos 50.000 pesos sean utilizados efectivamente en experiencias culturales? Y después yo estudié que se crea un bolsillo al interior de la cuenta RUT que solo puede ser utilizado en ciertas compras, y esas ciertas compras tienen que ver efectivamente con ciertos servicios que se dan, ¿cierto? Ahora, para quienes son los oferentes de esos servicios, ¿tienen que inscribirse también para que se puedan comprar sus pases culturales? O se pueden comprar cosas en sus tiendas o en sus espacios. Ya esto creo que es muy interesante. El Estado o el sistema público va adquiriendo experiencia con el tiempo. Y una de las cosas que nosotros hicimos en colaboración con el Ministerio de Hacienda, que nos ha acompañado mucho en todo este proceso, fue tomar toda la arquitectura digital del bolsillo familiar electrónico, que se entregó hace algunos años. El bolsillo familiar electrónico funcionaba depositando en la cuenta RUT un aporte para la compra de alimentos y necesidades básicas. Y funcionaba solamente con códigos de comercio. Los códigos de comercio son una nomenclatura internacional que funciona para todas las compras que se hacen por internet o con tarjeta, que cuando nosotros vamos a pagar y vemos la maquinita del POS, esas máquinas están configuradas con códigos de comercio. Entonces, en este caso, quienes activen durante el mes de julio, que se acaba hoy, el pase cultural lo van a recibir durante el mes de agosto. Una vez que lo reciben, tienen 12 meses para utilizarlo. Pueden utilizarlo de una sola vez, pueden utilizarlo en diversas compras para bienes y servicios culturales. Y se crea en la cuenta RUT un nuevo bolsillo que se va a denominar pase cultural. Es decir, cuando ingresen a su aplicación del Banco Estado o a la página web, van a ver nuevos aportes del Estado, hacen clic y va a estar este bolsillo denominado pase cultural. Ahí también en la aplicación de Banco Estado van a poder decidir también
con un botoncito si quieren ir fraccionando la compra, es decir, yo mismo digo, no quiero utilizarlo de una sola vez, sino que quiero que se vaya gastando, no sé, cada 10.000 pesos, 20.000 pesos, o lo dejo a mi libre disposición y criterio, porque también me sirve para complementar una compra. Y los códigos de comercio para quienes tienen algún tipo de espacio, tienda de bienes y servicios culturales. Por una parte, hay un anuncio que subimos ayer a nuestras redes sociales y a la página web del Ministerio de una capacitación que se va a hacer de manera presencial y que va a ser transmitida también, que se suma a todas las que ya hemos venido haciendo en diálogo con el sector, para que comprendan bien cómo funcionan los códigos de comercio. No es necesario ni que postulen ni que activen, sino que, por el contrario, se pongan en contacto con su proveedor del sistema del pago electrónico o de POS, y verifiquen si están dentro de alguno de los 7 códigos de comercio. Y si no estoy dentro de los 7 códigos de comercio, pedir que me reasignen y que me den uno de esos códigos que se ajuste a la actividad que yo realizo, que obviamente de manera verídica necesitamos que sea uno de los códigos de comercio, que son 7, asociados a librerías, salas de cine, conciertos, artesanía, entre otros. Está de todas formas también en la página web chilecultura.gov.cl una guía para el oferente, donde pueden encontrar mucha información asociada a eso. Nosotros también hemos hecho no solamente el trabajo de conversar con el sector cultural, porque surgen todas estas preguntas y todas estas dudas. Hoy día estamos en la etapa de activación, por una parte, de quienes son beneficiarios de acompañamiento al sector cultural, pero ya a partir de agosto el pase va a poder ser transferido a quienes ya lo activaron y puede ser utilizado. Y en ese sentido también nos hemos comunicado con aquellos que quizás no siempre hablamos, que son, por ejemplo, los proveedores de pagos electrónicos o de POS, para poder contarles que viene esta iniciativa y que por lo tanto van a venir consultas por parte del sector cultural para poder saber qué máquina tengo, qué código tengo, etcétera, etcétera. Y hemos tenido una muy buena recepción y por lo tanto estamos trabajando muy de la mano y en diálogo con espacios muy diversos. Ahora, ¿cuáles son las expectativas que tienen como ministerio respecto a esta acción? Varias. Bueno, primero generar un diálogo directo con las personas. El ministerio se constituye como ministerio hace muy poquito, pero viene desarrollando una labor en la vida de las personas hace ya 30 años. Pero principalmente hemos dialogado con el sector cultural, ya que es a través del sector cómo vamos cumpliendo nuestra misión a través de los distintos fondos culturales para el fomento, para la distribución, para la circulación, la internacionalización, también a través de los distintos planes y programas de educación artística. Es decir, el ministerio tiene muchas y grandes capas de acción donde nos vinculamos con el sector cultural principalmente y con la ciudadanía mucho más a través del servicio del patrimonio, a través de la red de bibliotecas públicas, a través de la red de museos, entre otros. Y por lo tanto hoy día hablarle de manera directa a las personas, establecer en este caso un nuevo aporte del Estado de manera directa que pueda fomentar también la participación, el ejercicio de los derechos culturales en personas que probablemente por diversos motivos no han participado, nos parece muy importante. Nosotros tenemos data importante respecto de por qué, por ejemplo, las personas de 15 a 19 años no han participado en la vida cultural, entendiendo que hay mucha de los proyectos, no sé, lo voy a llevar al ámbito artístico, muchos de los proyectos que se desarrollan en alguna etapa de su ciclo se entrega de manera gratuita a la ciudadanía o van directamente a las escuelas, o los municipios desarrollan festivales artísticos en la época estival o durante el año, etcétera. Y aún así hay personas que no han participado. Nosotros durante el mes de agosto vamos a entregar, y estamos muy contentos, los resultados de la última encuesta nacional de participación cultural y comportamiento lector, y de manera preliminar quienes declaran que no participaron de alguna actividad cultural, cuando se les pregunta por qué, el primer motivo que ellos ponen sobre la mesa es motivos económicos. Entonces, poder entregar un incentivo para que las personas puedan vivir una experiencia, en este caso artístico, cultural o también patrimonial, es algo que nos motiva y es nuestro principal propósito. Poder entregar quizás esta nueva experiencia y que además nos permite que esas personas puedan
pagar por aquello. Y con eso reconocer que lo que se está desarrollando en ese escenario, en ese concierto, en esa película, también es un trabajo y por lo tanto se paga, es algo que también está dentro de las capas y los propósitos que tiene el pase cultural. Ahora, ¿por qué esos grupos específicos? ¿Por qué 18 y 65? Bueno, los recursos del Estado son finitos, entonces cuando uno tiene que implementar políticas públicas tiene que poder focalizarlas. Hoy día pensar en que a los 18 años se está cumpliendo la mayoría de edad y acompañar a estas personas en esta nueva etapa de la vida con una experiencia cultural también nos parecía súper importante, focalizarlo socioeconómicamente. Por supuesto que también. Siempre nos gustaría poder tener una cobertura mayor en todo lo que hacemos, pero, insisto, cuando uno va implementando una política pública es fundamental o es necesario ir segmentando. También creemos que si la implementación de este aporte del Estado funciona de manera exitosa, nos gustaría que fuera creciendo. Ahora ya estamos en una etapa más bien final del gobierno, si bien nos queda todavía una tramitación presupuestaria, quienes vengan tendrán que poder analizar y darle continuidad a las iniciativas que están surgiendo. Y bueno, a los 65 años uno pasa ya a la etapa de tercera edad, viene la etapa, en algunos casos, de la jubilación, y la PGU se empieza a entregar a los 65 años. Por lo tanto, son dos trayectos vitales en los que buscamos intervenir con experiencias culturales. ¿Y vamos a tener luego algún tipo de seguimiento de en qué se gastó esa plata? Sí, por supuesto, todas esas datas que se recolectan y que además, cruzada también con la Encuesta Nacional de Participación Cultural y Comportamiento Lector, va a ser muy interesante poder mirarlo y observarlo. No quiero hacer spoiler de los datos que vienen porque puedo volver otro día para que analicemos la Encuesta Nacional de Participación Cultural, que además nos pone muy orgullosos porque la última que se hizo en 2017. Entonces han pasado muchas cosas del 2017 a la fecha, pandemia de por medio, que yo creo que sin duda transformó la vida de las personas, y por lo tanto va a ser muy interesante mirar esos datos y ya luego con la implementación del pase hacer también el cruce. Ahora, ministra, como decía recién, están ya en los últimos meses, ¿no? Y estamos también en épocas de evaluaciones y de hacer un contrapunto entre las expectativas, las promesas y efectivamente lo que se logró hacer. En términos generales, ¿cómo le gustaría que fuera recordado el trabajo de cultura bajo el presidente Boric? A mí, mira, yo todavía no cumplo 2 años. Por lo tanto, me cuesta hoy día, estando todavía con el mandato de gobernar hasta el último día, hacer un balance. Creo que en general y para todos los procesos uno necesita un poco de distancia. Sin embargo, creo que hay hitos que han ido sucediendo dentro de este gobierno con todo lo que uno puede considerar que en la balanza de lo bueno y de lo malo, por ponerlo en ese plano, pueda ir sucediendo o no, pero yo creo que hay hechos concretos desde la incrementación del presupuesto en más de un 80% del 2022 a la fecha, y que eso de manera directa va destinado a el fortalecimiento de no solo el sector cultural, sino que de lo que hacemos, que llega de manera directa a las personas y por lo tanto cómo impactamos en la vida de quienes queremos que fortalezcan sus derechos culturales. Grupos como niños, niñas y jóvenes con quienes trabajamos a través de Se Crea, a través de los programas Acciona, y que además yo creo que es interesante no solamente lo nuevo que se ha hecho, porque como pareciera ser que los gobiernos tienen que venir a hacer muchas cosas nuevas, y yo creo que también con mucha humildad uno tiene que venir a mirar y también fortalecer lo que ya se hace en la sabiduría de los equipos que han venido durante 10, 15, incluso 20 años desarrollando programas que son icónicos, que son también, no quiero ponerlo en la palabra del éxito, pero que han sido destacados. Escuelas de Rock es uno de ellos, que culmina con Rocódromo, que ya tiene tantos años, y que las escuelas de rock y música popular generan un espacio también de vinculación, de formación a lo largo de todo el país, y que también, si uno tiene la oportunidad de ponerse como estrellas o medallas, de ahí han surgido grandes bandas en nuestro país, como los Bunkers cuando no eran los Bunkers, por ejemplo. Si lo llevamos al gobierno del presidente Boric, pensar en el reconocimiento de la cultura comunitaria a través de programas
que ya se desarrollaban hace muchos años en el espacio iberoamericano y donde Chile había sido principalmente un espectador. Entonces, implementar hoy día puntos de cultura comunitaria y dar un reconocimiento a esa labor barrial, territorial, comunitaria, también forma parte como de las múltiples capas del quehacer de la institución, y que yo creo y espero que el balance va a ser positivo y que por lo tanto también ante una futura elección presidencial que está aquí a la vuelta de la esquina, lo importante es preguntarnos qué piensan o qué esperan quienes esperan dirigir el destino del país o quienes aspiran a la presidencia en torno a la cultura. Algunos ya lo han manifestado públicamente, hacer plebiscitos en torno al presupuesto de cultura. Y yo ahí creo que cuando hablamos de que la cultura, el arte, el patrimonio regenera el tejido social, es algo que es muy cierto y porque lo vemos día a día. Quizás todavía tenemos que comunicarlo más y ese es siempre el desafío. Que no se entienda que cultura le quita presupuesto a algún tipo de necesidad básica que tiene el país o las personas. Por el contrario, complementamos y somos fundamentales en el quehacer. Ahora, este gobierno en particular llegó al poder con una potente propuesta programática en cultura y había altísimas expectativas. Según el informe de avances en medidas programáticas hechos por el Observatorio de Políticas Culturales, para el 2025 había un 39% de avances, efectivamente, y logros, ¿no? Un 33% de esas propuestas que están en implementación y un 28% que todavía no vemos avances y que es difícil que se vean de aquí hasta el final. ¿Por qué? No sé, pues les voy a preguntar. Estoy aquí con, por ejemplo, crear una escuela artística en cada una de las regiones del país. Sí, eso ahí es súper importante hacer siempre la salvedad. Las escuelas artísticas no son potestad del Ministerio de Cultura. Son potestad del Ministerio de Educación y ahí también las instituciones somos respetuosas del ámbito de acción de cada uno de nosotros. Por lo tanto, ahí siempre es algo que con el ministro Cataldo conversamos. Una de las cosas que nos propusimos sacar en conjunto y que cuesta que las instituciones dialoguen, aún no quisiera que dialogáramos mucho más, pero tenemos un quehacer que es muy cotidiano, álgido. Nos propusimos sacar las políticas de educación artística y educación patrimonial, que era parte también del programa de gobierno, y creo que eso lo tenemos dentro de nuestros cheques cumplidos. Ahora, por eso hago la salvedad respecto de lo que nos corresponde a nuestro ámbito de acción y lo que necesitamos que otras instituciones puedan impulsar. Ahora, también hay temas que tienen que ver, bueno, quizás con otra institución, ¿no? Con el Parlamento, porque había así como compromisos que requerían leyes, ¿no? Y sabemos que la Ley de Patrimonio Cultural está en tramitación, igual que el proyecto que establece beneficios tributarios para filmar en Chile, pero ¿qué pasa con la Ley de Artes Visuales, la Ley de Archivos y una cosa mucho más estructural y difícil, sin duda, que es el sistema de financiamiento cultural y el Estatuto del Trabajador Cultural? Bueno, todas esas son proyectos que nosotros como ministerio tenemos en iteración con DIPRES, porque también las instituciones no funcionamos solas. Yo creo que eso forma parte como de la pedagogía quizás institucional, no del ministerio, sino como del sector público. El Ministerio de Cultura no puede presentar solo de manera autónoma un proyecto de ley sin pasar por revisión en SECPRES, en Hacienda. El sistema de financiamiento, de hecho, es uno de los proyectos que hoy día estamos en iteración, porque no solamente formó parte del programa de gobierno, sino que también de los compromisos que hizo el Ejecutivo con el Legislativo para la tramitación presupuestaria del año pasado. Mientras estábamos en la tramitación el año pasado para este año. Y todos esos proyectos nosotros, de hecho, ya los tenemos y necesitamos que nuestros compañeros del Ejecutivo del Gobierno los liberen para que puedan ya iniciar su tramitación. Y hay algunos que quizás nosotros también nos hemos ido sumando y acoplando. Y forman parte del programa de gobierno y para nosotros es súper importante dejar en cumplimiento en un 100% sobre todo las medidas legislativas. Creemos que en el caso de las artes visuales terminamos el año pasado los diálogos sociales y ya se terminó con la sistematización, con la estructura del proyecto. Hoy día estamos en este periodo que nosotros denominamos prelegislativo, donde necesitamos que finalicen estas iteraciones para poder hacer la presentación y tenemos que definir evidentemente en cuál de las cámaras. Nosotros creemos que vamos a ingresar por la Cámara de Diputados porque en el Senado estamos con la Ley de Patrimonio, que es una indicación sustitutiva, que es bastante
gruesa en torno a la cantidad de temas que aborda. Nosotros decidimos indicar ese proyecto. Eso significa que no presentamos un proyecto nuevo, sino que tomamos cosas que considerábamos que había que rescatar o que su espíritu nos parecía que era el correcto, pero hicimos observaciones a través de las indicaciones, y sobre todo lo que más también nos importaba e interesaba, porque es un deber del Estado, era realizar las consultas indígenas a los pueblos tribal afrodescendientes chilenos y la consulta ciudadana, procesos que cuando se presentó en el gobierno anterior esta actualización o la nueva legislación patrimonial no se realizaron, y yo creo que eso fue un error. Fue un error que hoy día también en diálogo con las y los parlamentarios hemos podido poner nuevamente en valor, y lo que hicimos con la consulta, porque llegamos a acuerdo con los pueblos, que yo creo que además eso, no solamente uno tiene que hacerle check a una lista de supermercados y decir, lo hicimos, cumplimos, sino que no solamente lo hicimos y cumplimos, sino que llegamos a acuerdo, y esos acuerdos se vuelcan en las indicaciones que nosotros realizamos al proyecto. Y la discusión ha sido muy interesante. Por supuesto que, bueno, de hecho, aquí hago la invitación, la sesión del Senado va a estar dedicada, si no me equivoco, este lunes y el siguiente, a audiencias públicas. Por lo tanto, vamos a parar la tramitación para que puedan ir a exponer no solamente personas, sino que la sociedad civil, a plantear sus dudas o inquietudes, que obviamente el legislativo recoge en este periodo en el que estamos, donde ya hemos avanzado bastante, sobre todo en los primeros artículos. Ahora, bueno, el tiempo es una cosa que nos corre en contra, ¿no? Siempre. Y hay tremendos temas que quisiéramos profundizar, pero esperamos, ministra, tenerla de vuelta antes de marzo, ¿no? Sí, feliz. Siempre el tiempo. Yo llegué contra el tiempo. Me tocó entrar en un momento donde había que correr, y eso hacemos todos los días, trabajar con esa conciencia y esa premura, y sobre todo con el programa de gobierno enfrente, porque es lo que nos mandata y es lo que guía nuestro actuar. Bueno, esperamos seguir haciendo ese análisis a medida que pasan los meses. Ahora sabemos que tenemos que dejarla ir. Nosotros también tenemos que continuar con nuestro comunicarte. Gracias por visitarnos. No, muchas gracias a ti, Antonella. Saludos a todos quienes nos están escuchando y felicidades por este proyecto. Bueno, nosotros vamos a la música y ya regresamos con más comunicarte.